es que tenemos que aprender primero cómo la gente en nuestro contexto cuentan, narran historias verídicas alrededor de ellos. Porque no sé si han visto, si ustedes están interesados en las cosas de la oralidad, habrán visto el descubierto material que se ha traducido directamente del español. Y el error, la cosa que causa más frustración, es que veo muchas veces, donde lo han traducido y ellos dicen, en vez de historias bíblicas, ¿qué palabra usan? Cuentos. No me parece, porque yo entiendo otra cosa de cuento. En inglés es la misma palabra, es story, pero en español el uso es diferente. Entonces, en cierta forma, muchas veces he visto que se traduce. ¿Y qué va a pasar? Que llegamos a un lugar y la gente lo toma como que estos son cuentos. No van a entender el impacto que queremos que la historia lleve para ellos. Entonces, ¿cómo es que en diferentes áreas donde ustedes han estado es que se cuentan historias? Ahora sí se usa la palabra historias verídicas. Hay como un verbo, pero cuentan. Pero ¿cómo es la diferencia de contar cuentos? En español teníamos unos marcadores. Hay un marcador cuando uno va a empezar a contar un cuento. Algo como que había una vez. Y en inglés eso empieza con once upon a time. Y se sabe que había una vez, era algo que es un cuento, es una fábula que vamos a contar, un chiste, algo así. Entonces, pero cuando contamos algo que es verídico, hay algo que decimos en español para que se entienda que esto es algo verídico, una ocurrencia. Hace mucho tiempo sucedió alguna vez. Una cosa que estoy usando como un marcador, esta es una historia que viene de la palabra de Dios. Entonces uso eso para que sea un marcador de una historia especial que viene de Dios para la gente. Entonces eso puede ser un marcador, va a ser un poco fuera de lo normal, pero según entiendo, me han contado que en cierto lugar contaban historias bajo un árbol y después descubrieron que era el árbol donde por hábito contaban cuentos y que tenían otro lugar donde hablaban las cosas verídicas y que habían estado contando historias bíblicas en el lugar inapropiado para el valor de estas historias. Entonces, viendo eso, ¿cómo vamos a expresar? En lugares donde ustedes han estado, ¿hay algo que dice esto es una historia verídica? Pienso quizá no en otro lugar, pero dentro del lugar del público, porque
que se van para la tierra. Ajá. Entonces, en el contexto de las iglesias ya establecidas, entonces eso es un marcador. En el contexto indígena de la iglesia tabernáculo, se usa más que se sienten como alrededor. Ellos para tomar las decisiones del pueblo, las cosas de donde se resuelven asuntos, caminos, se sientan alrededor y la persona líder, en este caso el gobernador del pueblo, está sentado junto a todos. No hay como una posición de poder establecida como nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando el presidente habla está en un púlpito, cuando el pastor habla está en un púlpito, nada más. Pero ellos están al mismo nivel como de la comunidad. Y tienen sus símbolos que indican quién es el líder y la autoridad, pero no están en una posición de poder a nivel de distancia o de altura. Bien. Entonces, viendo cómo vamos a contar en vez de traernos y empezar de esa forma. Sí, me gusta. Mi preferencia es empezar con sí. Muy bien. Entonces, tenemos que estar ya por lo menos sensibles a la necesidad de alguna forma tener un marcador que establezca que esta es una historia de valor trascendente. ¿Te parece? Entonces, después, una de las cosas que van a estar haciendo es lo que acabamos de decir, van a buscar cómo expresar las palabras difíciles en el contexto donde ustedes están pensando. Habrá en su historia, en el texto bíblico, algunas palabras que necesitan ajustar para mejor entendimiento. Entonces, frases difíciles, conceptos difíciles. Estamos usando eso más de palabras claves, porque ya conocer para mí palabras claves son las cosas, si erramos, entonces es un error que va a tener un impacto negativo teológico, porque vamos a tener que usar esas palabras claves en otras situaciones. Entonces, una de las cosas de buscar las palabras claves, justamente hace 2 domingos estaba en la iglesia donde mi mamá y mi hermana están, y ahí detrás de mí, en el banco inmediatamente detrás de mí, estaba Edna Hepburn, que preparó, los que han visto el material de palabras claves, que era traductora en Colombia, ahora está en la clase de la gente ya mayor de edad, mi mamá. Ella, como Edna, estaban ahí también. Entonces, que hizo uno de los tomos que usamos, volúmenes que usamos para estudiar y preparar palabras claves que usan los productores especiales. Entonces buscan esas palabras, frases difíciles también. Entonces consideren cómo lo va a expresar en el español que vamos a estar usando. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a empezar con el texto bíblico. Ustedes ya apuntaron su texto bíblico, van a empezar con ese texto
y buscar cómo hacerlo o contarlo, narrarlo, ya con un vocabulario apropiado para el grupo con el cual va a estar trabajando. Entonces, buscando también contarlo con una forma que dé gusto oírlo, entonces que ellos gusten. Entonces van a tratar, vamos a ver y pensar de las palabras de acción que llevan de una idea a otro en la historia, para que la historia no sea tan mi voz es ahora, buscando que levantar el movimiento de la historia. Solo quiero mencionar algo que salió durante esta capacitación, este taller con ellos, con esta idea de las palabras difíciles, porque para mí pienso en los de como entonces salvación, justificación, pero no, era promesa. ¿Qué es una promesa? Pues porque estaban preguntando a cada grupo y alguien estaba definiendo la palabra y dando ejemplos. Y cuando él estaba diciendo, entonces, ¿qué es una promesa? Cada uno dio su entendimiento de qué era. Y uno dijo, pues es cuando un político llega, dice algo y no cumple. No queremos usar una palabra que encapsula todo eso en la palabra de Dios, ¿no? Pero ni pensaba en eso. Pero para ellos es una palabra difícil, ¿no? Pero fue muy interesante. Y otra palabra que hemos visto, entonces las palabras difíciles no necesariamente son las palabras que requieren que un diccionario, sino que una otra palabra similar es tentar. La palabra de que uno sea tentado, donde nosotros vivíamos, era que uno ya se rendía a la tentación, no que uno estaba bajo tentación para rechazar la tentación. Entonces, nada más con la palabra de haber sido tentado, entienden que uno ya peca. ¿Qué hace eso con varias historias bíblicas donde hay tentación? La tentación de Jesús, que se está entendiendo. Si el uso es un uso de ya entender tentación y caída, todo junto. Entonces, son palabras, entonces tengan en mente la forma que va a tener que adaptar eso. Y también estas palabras no puede decir, entiende esta palabra, porque van a decir que sí, entienden, y tienen algo diferente en mente. Hay que usar preguntas de comprensión, por favor, dígame lo que piensas que está diciendo aquí, o algo así. También queremos, cuando estamos preparando historias bíblicas, queremos limitar lo que va a ser la carga de memoria. Entonces, muchas veces tenemos listas de nombres que quizás no vamos a usar en una secuencia de historias. Queremos no añadir ideas, lugares, nombres diferentes, sin mucho 3 diferentes nombres en una historia si podemos limitar. Entonces, cuando estamos hablando de que Jesús escogió a los 12, quizás vamos a limitarlo a Santiago, Pedro y a Juan, y después de ahí escogió otros más. Entonces, tratando de no introducir muchos datos que ya sabemos que van a cargar la memoria de la gente de tal forma que no pueden
reproducir esa historia. Lugares también. Si estamos hablando de Jerusalén, quiero usar Jerusalén. Por eso no usé la palabra Gadara en la primera vez que conté la historia, aunque está en la Biblia y está. Entonces, pero mi preferencia era de no cargar un nombre de un lugar donde no vamos a volver en esta secuencia de historias. ¿Me explico? Entonces, por eso, pensando de cómo vamos a limitar esos datos múltiples. Queremos rendir nuestra historia muchas veces con oraciones más sencillas y expresiones sencillas, pero no queremos quitarle el jugo de la historia. Muchas veces por resumir una historia le quitamos el olor, el sonido, como siente el tacto de la historia, quitamos esos datos. La cosa es que una historia que contiene, que nos impacta nuestros sentidos, diferentes sentidos, una historia larga que impacta los sentidos, es más fácil de recordar que una historia donde se quita lo interesante. ¿Me entienden? Entonces no estamos tratando necesariamente de acortar, sino de contarlo de una forma que sea reproducible, pero no queremos desimplificarlo tal que perdemos el sentido, el impacto en nuestros sentidos. ¿Lo entienden? Entonces, considerando eso, si podemos, si queremos resumir quizás cosas muy redundantes o donde es muy larga, donde sí queremos, donde no es necesario de contarlo toditito. Entonces, por ejemplo, si es una historia que viene a lo largo de 3 capítulos, no vamos a contar versículo por versículo. Es posible que busquemos lugares donde podemos resumir, pero resumir y aún dejando el impacto de la historia sin quitarle el jugo a la historia. No queremos cambiar ni añadir a la historia tampoco. Y sí queremos recordar bien dónde está Dios en esta historia. Hace tiempo estaba escuchando a un hombre que es judío, y él es un inventor, es el inventor que inventó esos carros de dos ruedas. Hay que hablar, bueno, a veces. Entonces él estaba tratando de expresar una realidad acerca de la tecnología. Entonces él cuenta la historia de David y Goliat, pero quita todo de la historia, quita donde Dios está en la historia. Y como David está tratando de representar a Dios, y donde él está diciendo que Dios es que va a ganar la batalla y todo eso. Entonces, la historia está muy clara, pero él lo contó y su palabra, por final, su enseñanza que él extrajo, era que la tecnología de la onda es más impactante
que la tecnología de la espada y esa fue la enseñanza que saca de esa historia. Nosotros queremos asegurar que no perdemos dónde está Dios en esta historia. Entonces, pensar de los marcadores de la historia, no se va a marcar que es verídica. Ahí estoy pensando, yo recuerdo cuando era niño, que había juntado y se juntaban los niños, lo juntaban monedas para darle y empezaba a juntar esa parte de permear, digamos, entiendo que más o menos ahí sí como en español se dice, había una vez así, pero historias serias así como la Biblia, pues se me hace un poco difícil lo que acabas de decir, como se puede ver como formar una frase como para introducción, para decir es verídico, como te digo, ¿verdad? Sí. Y entonces por eso hay lugares donde uno va a empezar. Esta es una historia que viene de este libro, la palabra de Dios, y hasta tenerlo ahí en el lugar donde la historia sale, Marcos, que sea, y eso puede ser su marcador. Porque la realidad es que estas historias son aún más verídicas que cualquier otra historia también. Entonces, sí, tiene razón. ¿Conviene decir la cita o después? Mi preferencia es decir la cita después, porque de otra forma en muchos lugares ya la gente está buscando en su Biblia y tratando de leer, en vez de estar usando esa parte de su mente de transportarse a Gadara y estar con Jesús y ver los cerdos como se miran y se ahogan en el río. Entonces, el problema es que si ellos le están siguiendo en la Biblia, tratando de leer, no están poniendo atención a la historia contada, y les va a costar a ellos mucho aprender. La referencia es plural, pero no queremos perder la oportunidad que ellos después lo lean y se aprendan, se lo aprendan, valoramos que algunos leen perfectamente bien y algunos no. Entonces no queremos quitar eso tampoco. Entonces, al contar la historia, vamos a veces vamos a estar contando algo que no concuerda con la cosmovisión del grupo. Y uno lo puede contar sin empatizar eso. Mi preferencia en cierta forma es que si podemos atraer la atención a lo que vamos a decir de alguna forma para que ellos empiezan a pensar de dónde la Biblia está en conflicto con su cosmovisión, pero contando. No queremos causar choques, porque ¿qué dijimos ayer? ¿Quién es el que convence de la verdad? Es el mismo Espíritu. Entonces nosotros no tenemos que convencer, pero sí de dar esa información. Entonces hay que pensar cómo va, si usted sabe que es cierta parte de la historia choca con la cosmovisión de las personas, entonces quizás tratar de que eso se escuche para que ellos no lo dejan, no lo piensan.
¿cómo? O sea, no contar, se tiene más concepto de la de lo que voy a contar. No voy a contar esa parte. No, vamos a contar esa parte y quizás vamos a elevar nuestra voz para que ellos se pongan atención a esa parte. O quizás hacer una pausa y después. Pero sí queremos donde compite con la cosmovisión, queremos que ellos también tengan la oportunidad de escuchar. Es posible que eso lo vamos a mover y quizás al momento de hacer preguntas relacionadas a esa parte. Yo tengo una pregunta, bueno, es como un ejemplo. Con esta misma historia de los cerdos y que está saliendo este hombre endemoniado en medio de tumbas. Entonces, para un judío estas son dos barreras, ¿no? Cerdos y tumbas, son dos lugares principalmente impuros. Donde yo estuve un tiempo trabajando, más bien es impuro un lugar donde no hay muertos, porque generalmente esos son los lugares donde se establecen las comunidades, donde están los restos de los abuelos, de los hijos, de los tíos. Entonces, ¿cómo manejar ese detalle? Porque el texto está mostrando los barreras, pero para la cultura en la que yo estaba trabajando, más bien sería impuro no tener muertos ahí. Por ejemplo, Habría que pensar y orar mucho. Sí. ahora lo que está diciendo, por ejemplo, el marrano, se come marrano y para el judío es impuro. Por eso no es para él, para esa cosmovisión, pues no es impuro. De hecho, no trata de comer marranos. Entonces son cosas que el reto no de cómo transmitir esa. Y si hay historias que no se entienden por el contexto, se pierde mucho. Ahora la pregunta con eso es que aún así no vamos a perder la claridad que Jesús tiene autoridad sobre el mundo espiritual, sobre lo espiritual. Entonces, quizás esa falta de entendimiento a este punto no sea algo que destruya el impacto de esa historia. Hay áreas según entiendo, entre los musulmanes donde no cuentan la historia de Jesús y la mujer samaritana, porque para ellos al comienzo está en la Biblia, no lo están quitando de su Biblia, sino para el esfuerzo de evangelismo, en vez de ponerle una barrera que alguien que ellos tienen como profeta esté hablando a una mujer tan común y peor, que él sabe que es pecadora y que él hable y reciba algo, pide algo de ella, es algo que, según entiendo, es una barrera demasiado alta para el que estamos presentando como hijo de Dios y ahora está en conflicto con la cosmovisión. Entonces, muchas veces, en vez de escoger esa historia para esa serie de historias de evangelismo, deciden usar esa historia después en la vida de crecimiento de los creyentes. Entonces, aquí en el Valle de Oaxaca, hablar de Juan el Bautista. Mira usted, ahí la condición en que él vivía, comía miel silvestre y champurcho, cosas. Entonces, y todo eso se vestía con cincho de cuero y de piel de camello, de piel de lana de camello, no solo de camello, que no es en vez de entender que era un hombre muy rústico que vivía a la intemperie, que está expresando eso,
en cierta forma vivían en el desierto. Pero aquí en Oaxaca, Juan el Bautista tenía buena vida, según conocemos los que convivimos aquí. Entonces hay choques, pero eso no destruye la historia de Juan el Bautista. Entonces, pero sí tenemos que dar cuenta cuando el conflicto es. Y si estamos contando una serie de historias para evangelizar, para que ellos lleguen al Señor, conozcan al Señor, el plan del Señor, quizás no vamos a poner historias que sabemos que van a causar barreras hasta que ellos entiendan el mensaje de Cristo. Muy bien. Entonces después hay que practicarlo también. Porque es que a veces las historias son difíciles de entender o de aprender. Con el grupo a veces hay historias que son difíciles que aprendan. Y he estado pensando de eso, y la primera razón es que la memoria falla. La memoria quiere que lo ejercitemos para mejorar y para que tenga más fuerza. Entonces, como cualquier otro músculo en cierta forma, que con el ejercicio se mejora la capacidad de aprender historias con la práctica. Entonces, por eso en esta secuencia empezamos ayer con una historia bastante sencilla, una historia muy larga, entonces buscando empezar así de esa forma. No tenemos ese ir cuando estamos contando una serie cronológica, pero la memoria sí falla, esa es una de las cosas. La otra es que hay veces cuando no entienden la historia, entonces lo que no se entiende no se va a contar. No lo entendí, entonces no lo voy a contar. ¿Sí? Yo quisiera, no quiero, pero por ejemplo, hay historias largas. Por ejemplo, estoy pensando como en la historia de Pedro. Ajá. Y cómo meterlo. Y está larguísimo, entonces no sé si después vamos a ver cómo o sea, porque es largo, pues cómo encontrar lo que quiero contar, ¿no? Cómo porque tan grande y no tiene muchas cosas. Entonces no sé si se puede contar un cachito, o no sé, cómo tocar, algún día tocar, cuando ya es un poco más experto, no sé. Entonces, sí, esa es una de las cosas que ayer hablamos un poco de eso, y vamos a ver eso en la hija de Jairo, donde al contar esa historia, nada más vamos a llegar a la mujer con flujo de sangre y decir, vino una mujer, Jesús la sanó, pero mientras que él la estaba sanando al lado de ella. Entonces vamos a contar todo el encuentro, y después podemos esconder quizás y decir, ahora voy a contar lo que pasó cuando Jesús sanó a la mujer, cuando iba a la casa de Jairo. Entonces, quitando una parte y podemos volver. En las historias largas, por lo general vemos que las historias largas, la vida de José, que tiene varias, pero eso lo dividimos quizás hasta en capítulos también, no necesariamente capítulos de la Biblia, sino porciones de la vida de José. Entonces eso podemos dividir de esa forma. Ahora
con las historias, por ejemplo, la historia de Jonás, eso viene a ser un poco más difícil, porque Jonás es en 4 capítulos, corto, pero es complejo. Y contarlo, cómo mejor contarlo en una sentada, es una cosa que hay que determinar si vamos a dividirlo en parte y contarlo en partes, o si vamos a resumir el segundo capítulo, donde es esa gran poesía, más va al fondo del mar. Entonces, casi quitarle eso, no sé cómo hacerlo. Se puede resumir bastante bien, pero es algo que de considerar. Por lo general, se puede dividir o resumir como historias largas. Entonces vamos con que nos falla la memoria. A veces no entienden la historia y si ellos al volverlo a contar se les olvida siempre una parte que es posible que no están entendiendo lo que está ocurriendo en esa parte. La tercera cosa que he visto es que cuando Dios habla muchas veces cuesta recordar eso, no sé por qué, creo que es nuestra dureza espiritual a veces también. La otra es lo que acabamos de decir, que cuando choca con nuestra cosmovisión, es más fácil no tocar eso, no tocar que Dios estaba presente en la muerte de Goliat con David. Entonces, ni tener a Dios en esa historia es porque está en choque con nuestra cosmovisión. Ahora estamos aprendiendo que tenemos que ayudar a la gente a entender mejor. Entonces, y muchas veces se nos da partes de una historia porque Dios está obrando en nuestra vida esta parte está causando un conflicto interno con nosotros, los que están tratando de entender. Esas son algunas razones que me parece que la gente a veces tiene problemas de recordar la historia y tenemos que tener sensibilidad para ver mejor cómo ayudar en esos casos.